oportunidad en conjunto con la iglesia, con cada uno de nuestros hermanos, porque ahí es bueno, ¿cierto? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Bien, vamos a ir a lo que es la palabra del Señor y quiero compartir con ustedes una porción de su palabra que está en el libro de los Hechos. Ha sido una bendición enorme, como Josué decía, el poder estar en este tiempo de leer las Escrituras. En familia se da algo muy hermoso y me imagino para los que están solos también debe ser precioso lo que Dios está haciendo. Y yo creo, amado, que Dios este convencimiento viene de tiempo atrás, de todo lo que Dios ha venido haciendo con cada uno de nosotros, como Dios nos ha venido probando en diferentes áreas. A veces decimos, pero ¿qué quiere el Señor con nosotros? Una cosa así, pero Dios nos está preparando, amado, y yo creo y estoy convencido de eso, nos está preparando ya para lo que es derramar su Espíritu sobre nuestras vidas de una forma que no le voy a decir ni usar términos sobrenaturales, a pesar que lo es, pero para que no se forme como un cliché de lo que muchos dicen, amado, y mal interpretan las Escrituras acerca de ello. Pero quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 37 y 38. Quiero compartir este mensaje con ustedes. Dios me ha hablado muchísimo de tiempo atrás a través de esto. Y si bien es cierto, no tengo bien desarrollado todo este mensaje como uno quisiese, pero he venido por tiempo juntando diferentes argumentos y creo que Dios va a hacer algo extraordinario. Amén. Dice la palabra de Dios: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos, incline su rostro y vamos a orar delante del Señor. Padre eterno, vamos delante de tu presencia, Señor. Te imploramos en esta hora, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Guíanos, Señor, a través de ella, Padre. Señor, edifícanos a través de tu palabra. Restáuranos, Señor, a través de tu palabra. Si tienes que hacernos pedazos, Señor, a través de ella, hazlo, oh Dios. Queremos, Padre eterno, ser instruidos por ti, eterno Dios. Queremos, Padre celestial, ser agradable delante de ti, Señor, y que tú nos prepares para tu venida, Señor. Yo te ruego que me uses como un canal de bendición, Señor, en esta noche para cada uno de mis hermanos. Saca toda palabra ociosa de humana sabiduría, Señor, y que sea solo tu palabra, sea solo tu Espíritu, trayendo, Señor, sobre nuestra vida convicción de pecado, arrepentimiento. Trae sanidad, restauración, Señor, sobre tu iglesia.
Obra poderosamente, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Uno de los acontecimientos más importantes y que sucede luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día de Pentecostés, cuando fue derramado su Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí en el aposento alto, y todo lo que ahí aconteció es algo que nosotros podemos decir un acontecimiento sobrenatural que se efectuó en ese entonces. Pero hay muchas cosas, amados, que nosotros creemos que sucedió ahí, y hay muchas cosas que nosotros por tiempo, nuestra religiosidad, llevábamos en cuanto al conocimiento acerca de que venía el Espíritu Santo y estaba basado en emociones y sentimientos. Cuando veíamos en los cultos que había una adoración tremenda y mucha gente danzaba, lloraba delante de Dios, decíamos que el Espíritu Santo se estaba moviendo en ese lugar. Decíamos que hubo una presencia de Dios tremenda en ese lugar, y todo lo reducíamos a emociones y a sentimientos. Nuestras experiencias con el Espíritu Santo siempre eran qué fue lo que sentiste, qué fue lo que te pasó en ese momento, y generalmente siempre llevamos eso sobre nuestra vida. Pero cuando comenzamos a escudriñar las Escrituras, cuando comenzamos a ver lo que realmente dice la palabra de Dios que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos vemos con algo completamente diferente. Hoy yo quiero compartir con ustedes la obra auténtica del Espíritu Santo en mí. ¿Y por qué le puse este título? No es que sea autorreferencial sobre mi vida, sino que quiero que cada uno lo tome de forma personal acerca de tu experiencia con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que realmente el Espíritu Santo ha hecho en tu vida? Porque cuando Dios nos llama, se produce un cambio total en nuestras vidas. Por lo tanto, hay consecuencias acerca de ello, de nuestra experiencia acerca del Espíritu Santo. Toda experiencia espiritual auténtica produce arrepentimiento, produce santidad y produce obediencia, amado. Y como yo he estado durante todo este tiempo compartiendo con ustedes el llamado al arrepentimiento, ha sido una experiencia muy hermosa, pero también ha sido una experiencia que me lleva a llorar todos los días delante de Él, a arrepentirnos todos los días, a entender y a comprender nuestra humanidad y nuestra incapacidad, amado, que así como Pablo decía que no hago el bien que yo quiero, sino que el mal que está en mí, eso es lo que hago.
Porque dentro de nuestra vida como hijo de Dios, amado, hay una lucha constante. Y el que dice que no lucha contra el pecado es mentiroso, lo dice Juan. Porque todos los días hay una lucha constante, insistente en nosotros. Si hemos creído en Dios, si Dios ha hecho una obra en tu vida. El arrepentimiento es el primer fruto que ocurre en nosotros. Cada vez que se abre en las Escrituras, una de las cosas que Dios trae sobre nuestra vida es que trae el arrepentimiento y nos da una oportunidad, nos concede el momento oportuno para que nos arrepintamos, amado. Pero a veces pareciese que el llamado al arrepentimiento es como una liturgia más dentro del culto, es como algo más que se agrega y no se le toma la importancia de vida. Lo menospreciamos, lo desvalorizamos. Pero el arrepentimiento, amado, es el primer fruto cuando viene el Espíritu Santo. Cuando Dios derrama de su Espíritu sobre nuestra vida, trae convicción de pecado y nos concede el arrepentimiento. A veces este acontecimiento es reducido a un evento emocional, pero la Escritura lo presenta como una intervención soberana de Dios que transforma radicalmente al pecador. Cuando viene su Espíritu, amados, somos transformados, somos cambiados. Por eso que la pregunta no está basada en qué es lo que sentiste. Los hombres que estaban ahí, que escucharon el primer discurso de Pedro, dice la palabra de Dios que ellos fueron compungidos en sus corazones. Cuando escucharon la palabra, cuando escucharon la predicación, cuando vino la amonestación sobre ellos, cuando Pedro le enrostra el pecado a Israel, dice que ellos fueron compungidos, fueron traspasados, fueron partidos, fueron heridos por el Espíritu. Y eso produjo un dolor enorme. Entonces la pregunta no es ¿qué sentiste, amado? Porque creemos, amado, y lo reducimos a emociones. Decimos, no, ¿sabes qué? Yo sentí esto, yo sentí un fuego, yo sentí esto, yo sentí aquello. El Espíritu Santo no está basado, amado, en emociones ni en sentimiento. Lo que el Espíritu Santo trae es cambio. El Espíritu Santo viene a provocar cambios radicales, importantes, trascendentales en nuestras vidas, en nosotros. Donde el Espíritu Santo actúa verdaderamente, hay frutos visibles, amado. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos, pero sí lo podemos ver. La obra que el Espíritu Santo en nuestra vida no sabemos cómo lo hace. No podemos ver cómo el Espíritu Santo produce esos cambios, pero sí vemos el cambio en nuestra vida de lo que éramos y en lo que Dios nos ha transformado. Lo primero que hace una obra auténtica del Espíritu es produce arrepentimiento. La palabra de Dios dice que cuando ellos oyeron la palabra, al oír esto se compungieron. No fue una emoción,
sino que fue una convicción en ellos. Había una seguridad, había una certeza de lo que había acontecido. Fueron enrostrados por su pecado y eso les provocó un dolor profundo en sus vidas. Esto es arrepentimiento. Cuando el pecado no produce dolor en tu vida, si tú mientes, si tú fallas, si tú engañas, si tú haces cualquier cosa que va en contra de la palabra de Dios y no te produce dolor, no te estás arrepintiendo. Juan dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Por eso que es importante el llamado al arrepentimiento, amado, porque cada día Dios nos convence a nosotros de lo pecaminoso que somos. Porque nuestras intenciones, porque nuestros pensamientos, porque nuestra forma de hablar, amado, desagrada a Dios cuando está cargado de maldad, de pecado, de lujuria, de adulterio y muchas cosas, amado, que se producen en nuestra mente y nosotros pareciese que no acontece nada. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Lo dice Juan, capítulo 16, verso 8. El Espíritu Santo nos muestra primero el infierno. Lo dijo Thomas Watson, un puritano, sino que nos muestra a Cristo en la cruz. Y eso fue lo que Pedro le dijo a todos esos que estaban ahí escuchando la palabra de Dios. A este Jesús vosotros crucificaste. Nos revela la santidad de Cristo, nos muestra la suficiencia de su sacrificio. Nos confronta, amado, con el señorío de Él. Nos confronta con la cruz. La palabra, amado, cuando dice que se compungieron, la palabra indica una herida profunda. El Espíritu Santo los atravesó. La obra gloriosa de Dios, cuando te trae convicción de pecado, te viene a partir el corazón y te viene a partir el alma. Y eso te hace caer de rodillas delante de Dios, delante de la cruz, donde está Cristo. El Espíritu Santo trae un profundo dolor, amado, por haber fallado, por haber entregado al Mesías, al Salvador que Israel tenía. Cuando Pedro les enrostra este pecado a Israel, dice la Escritura que al oír ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Lo que ellos sintieron, amado, no fue una emoción, fue algo real. Fueron traspasados por el Espíritu Santo. Y esta obra de convicción hizo, amado, que ellos
fueran donde los apóstoles a decirle, ¿qué haremos? Y esa pregunta, amado, a mí me ha dado mucha vuelta en mi cabeza. Cada vez que viene el llamado al arrepentimiento, amado, es porque ¿qué haremos? ¿Qué haremos cuando somos llamados al arrepentimiento? ¿Qué vamos a hacer? Cuando Dios, por su palabra, nos enrostra el pecado y nos dice cuán equivocados estamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos delante de Dios cuando vemos a Cristo en la cruz, el Hijo de Dios Santo, muriendo por nosotros, por nuestros pecados? ¿Qué haremos? ¿Qué provoca en nosotros eso? ¿Te provoca un profundo dolor? ¿O no sientes nada? ¿O pasa a ser como una simple historia acerca de lo que Dios hizo, lo cual recordamos cada Semana Santa, recordamos la muerte y resurrección de Jesucristo? O los primeros domingos de cada semana cuando tomamos lo que es Santa Cena. ¿Y qué pasa con el resto de los días? ¿Qué pasa con el día de hoy? ¿Qué pasa con el día de mañana? ¿Qué pasó el día de ayer? No vemos a Cristo. La verdadera pregunta que ellos hicieron, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Esto, amado, nos lleva a una acción. Esto no nos permite quedarnos, amado, quietos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos quedar sentados esperando que sucedan las cosas. Un acontecimiento tras otros y nosotros bien, gracias. La pregunta de ellos fue, ¿qué haremos? Y este ¿qué haremos, amado? No es un qué haremos de repente de conformidad, porque muchas veces en medio del orgullo nosotros ahí nos quedamos. Ya total, ya pequé, ya me equivoqué, ya erré, ya fallé. ¿Y qué más? ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo volver el tiempo atrás, dicen mucho, para deshacer lo que ya hice. No es ese que haremos, sino cuál es la acción que tomarás de ahora en adelante. Dice que al oír esto se compungieron de corazón. No fue superficial, sino que fue de corazón, y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvo de esta generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese ¿qué haremos, amado? Los llevó a que Pedro les dijese, arrepiéntense y bautícense. Y ese arrepentimiento y ese bautizo te lleva a una acción, amado, también. Pero no te quedas quieto, no nos podemos quedar quieto conforme y tranquilo.
Cuando eres traspasado por el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu te impulsa a venir a Cristo, a arrodillarte, a caer de rodillas delante de Él. El mismo Espíritu te lleva a confesar tus pecados. Te traspasa, amado, te hiere para luego sanarte. Ahora le pertenecemos a Cristo, somos de Él, somos su cuerpo y debemos seguir su obra. Somos parte de su cuerpo y ninguna parte de nuestro cuerpo está inerte. Ninguna parte de nuestro cuerpo está sin movimiento, sin hacer nada. Cada parte está compuesta de células vivas. Hay sangre corriendo por cada milésima parte de nuestro cuerpo. Y todo tiene vida. Por lo tanto, eso nos lleva, amado, a no quedarnos sin hacer nada. El arrepentimiento tiene que ser centrado en Cristo. El pecado es visto a la luz de la cruz. No es miedo a un juicio, no es un miedo al castigo por lo que tú pecaste, sino que es un dolor por haber ofendido a Dios. Y eso, amado, no es común en nosotros. La realidad es que nosotros no sentimos dolor por fallarle a Dios. Nosotros pecamos, fallamos, herimos, ofendemos constantemente. Pero nunca vemos eso haciéndoselo a Dios, sino que vemos que se lo hacemos al hermano, al vecino, al vecino de este lado, no al de ese lado, para que quede claro, al compañero de trabajo, pero no nos vemos haciéndolo a Dios. Por eso nos sentimos dolor. Por eso no nos pasa nada. Cuando David peca, cuando David comete adulterio, cuando David se mete con Betsabé y luego manda a matar a Urías y todo lo que sucede en todo eso, nosotros podemos decir, claro, pero mató a Urías, se aprovechó de Betsabé. Pero cuando David confiesa el pecado, le dice a Dios, contra ti, solo contra ti he pecado. No quites de mí tu Santo Espíritu. En esas palabras, amado, se ve el dolor por causa del pecado que cometió contra Dios. Pero nosotros no se produce eso porque no vemos a Dios. Cuando ofendemos, no es que se lo estamos haciendo a un amigo y se lo merecía.
pero no vemos que se lo hacemos a Dios. Por eso que no nos arrepentimos. Por eso que no nos provoca dolor. Por eso que vivimos tan superficialmente, a pesar que Dios nos exige santidad, negación y poner en sacrificio vivo nuestros cuerpos. Negarnos a nosotros mismos de todos nuestros deseos y pasiones que nosotros tenemos, amado, por amor a Dios. El arrepentimiento no nace del miedo por el castigo que iremos a recibir por el pecado, por las consecuencias del pecado. El arrepentimiento nace de un dolor profundo por haberle fallado a Dios. Un dolor profundo que traspasó el corazón de esos hombres por haber matado al Mesías. La única esperanza de salvación de Israel, ellos lo habían matado en la cruz. Por eso es que ellos van y le dicen a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse. Cada llamado al arrepentimiento es una oportunidad que Dios nos da para que reflexionemos sobre nuestra vida y pidamos perdón a Dios y nos humillemos delante de su presencia. El arrepentimiento verdadero, amado, nace de contemplar a Cristo crucificado. Si no ves a Cristo, si no vemos que nuestra falta, que nuestro pecado, que nuestra maldad, si no vemos a Cristo, nunca sentiremos dolor ni arrepentimiento y solamente probablemente sintamos un remordimiento o una emoción por el momento, pero que no produce cambio ni transformación. Los apóstoles le dijeron: a este Jesús a quien crucificaste, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los apóstoles llevaron a todos ellos a mirar a Cristo en ese momento y a ver la obra que ellos hicieron crucificándolo en la cruz. La cruz revela la gravedad del pecado. Mi pecado, amado, costó un precio. No mires el pecado de la humanidad, no miras por lo que pueda decir la cultura o la sociedad, como lo muestra muchas veces, sino que mirémonos a nosotros mismos. Y miremos a Cristo en la cruz, padeciendo por mi pecado. Porque era yo el que tenía que ser colgado, pero sin embargo está Él ahí. Mi pecado, amado, no fue pequeño, fue lo suficientemente grave
como para clavar al Hijo de Dios en la cruz. Sentir esa culpabilidad, sentir esa transgresión, nos hace, amado, que somos traspasados, somos compungidos, somos atravesados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios viene hasta lo más hondo de nuestro corazón. Nos viene a partir, llega hasta los tuétanos. Nosotros debemos sentir, amado, la culpabilidad en nosotros de la transgresión, porque le fallamos, porque nuestras intenciones no son buenas, nuestros pensamientos, y así sucesivamente. Aparentamos ser buenos, pero sin embargo estamos llenos de corrupción, llenos de pecado, llenos de maldad, llenos de falsedad, de mentira, de engaño, de hipocresía, de murmuraciones. Y fallamos a Dios. Una obra auténtica, amado, del Espíritu Santo produce una santidad visible. La santidad vista como una transformación progresiva en la vida de un cristiano. Esta santidad, amado, no es instantánea y lo hemos estudiado muchas veces, es progresiva, es a través del tiempo, pero nosotros vamos viendo esa transformación, vamos viendo ese cambio, que somos apartados para Él. La Escritura dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos nuevos creyentes, estos que se arrepintieron, estos que fueron bautizados, comenzaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión, perseveraban en la adoración, perseveraban en la oración. El Espíritu, amado, no produce desorden en nosotros, sino que viene a ordenarnos bajo Cristo, bajo la cruz de Cristo. Nos lleva a tomar una acción, no es a quedarnos ahí. Por eso que es importante el congregarnos, por eso que es importante, amado, el que podamos estudiar las Escrituras. No es para ser más cabezones, no es para que debatamos entre nosotros mismos, no es para que menospreciemos a otros que puedan tener menor conocimiento, amado, sino que es para que nosotros seamos santificados y seamos llenos de su Espíritu Santo. Es la única forma, amado. La santidad no es un aislamiento, es una consagración. Nos apartamos para Cristo, para el servicio a Cristo. Hay cambios de afecto, hay cambios de prioridades, hay cambios de hábitos. Porque la fe produce una vida santa. Y el arrepentimiento, amado, te lleva a eso. Cada vez que tú ves tu pecado, te arrepientes delante de Dios. Y nuevamente te vuelves a levantar. Y si vuelves a caer, nuevamente corres a los pies de Cristo y pides perdón y te levantas y continúas. Y se te va formando en nuestra vida, se empieza a producir esto, que cada día comenzamos a pedir perdón, cada día nos arrepentimos delante de Dios, cada día sentimos este dolor por fallarle a Dios y se te va formando un hábito, un cambio en toda nuestra conducta. Y comenzamos a agradar a Dios.
Si bien es cierto, amado, la santidad es que nos apartamos para Dios. Ahora buscamos el querer a Dios, el amar a Dios con todo nuestro corazón. Buscamos a Cristo. No existe otro deseo en nosotros sino a Cristo. Y esa es la lucha que tenemos constantemente todos los días. Porque queremos agradarle a Él, porque queremos llevar una vida santa. Va a venir el tentador, van a venir los malos pensamientos. Pero también Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y de ir delante de sus plantas, de poder implorar perdón, de poder tener comunión con Dios, de poder ir delante de su presencia. Se forma una prioridad en nuestra vida, Cristo. En medio de todo lo que nos mueve, en medio de todo nuestro quehacer diario, está Cristo. Tu pensamiento está en Cristo, estás trabajando, pero estás también pensando en todo lo que es bueno, agradable, todo lo que tiene buen nombre, y así sucesivamente. El leer las Escrituras todos los días, amado, va provocando en nosotros también el ser lleno de su Espíritu Santo. Cada día debemos ir abandonando el pecado, no satisfaciendo las obras de la carne, sino apartándonos, dejando todo pecado. La palabra de Dios dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús. Una obra auténtica produce obediencia, amado. Produce una obediencia costosa. La sumisión al señorío de Cristo. Los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. Hubo una obediencia inmediata a lo que los apóstoles le dijeron: arrepiéntanse y bautícense. Y dice que los que creyeron en Él, en ese tiempo en ese momento fueron más de 3,000 personas. Y fueron obedientes. El bautismo en aquellos tiempos, amado, era irse en contra del imperio, en contra de los sacerdotes, en contra de la sociedad. El bautizo, amado, era algo completamente visible, renunciar a su vida pasada para ser un hijo de Dios, un cristiano verdadero. No era cómodo, en ese tiempo no era cómodo, no era algo seguro. Recuerden que viene la persecución, fueron probados. Eran encarcelados, eran azotados, eran muertos. Fueron usados como antorchas humanas. No era algo sencillo, no era algo simple. La obediencia les costó la vida. ¿Cómo comienza la iglesia? Con puros mártires.
Y anoche veíamos el primer mártir, a Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que se sabía toda la Escritura, la dominaba a tal grado que se tapaban los oídos para arremeter en contra de él. Pero no había temor, no había miedo, amado. Bautizarse en el nombre de Jesús era como firmar su muerte. El Espíritu Santo no produce cristianos incógnitos ni secretos, sino que debe haber una obediencia, una renuncia y estar dispuesto a ser usado por Dios. Una identificación inmediata, pública, era visible, una identificación visible del Hijo de Dios. Se identificaban con Cristo. Una obediencia nacida del amor, no del temor. No obedecemos para ser salvos, sino porque somos salvos, obedecemos a Dios. La obediencia es la evidencia de tu arrepentimiento, es la evidencia de la obra auténtica y verdadera del Espíritu Santo. La obediencia, amado, no es selectiva. Tú no eliges qué obedecer y qué no obedecer. No es selectiva. No es que esto sí lo acepto, esto otro no. Es como cuando íbamos a la escuela de adiestramiento cristiano y había un pastor que nos decía que fue como misionero al Perú y tenía que ir a predicar a una tribu y tenían que cruzar el río y pasaba la anaconda así por el río y ella con la ropa arriba y decía, no, Señor. Decía él, prefiero que se pierdan esa tribu, pero no, yo no voy allá. Porque nosotros obedecemos lo que nos conviene más, lo que es más fácil, lo que es más sencillo. Obedecemos el congregarnos, pero no el santificarnos, no el ser transformados. Obedecemos el cantar, pero no lo hacemos de corazón. La obediencia no es selectiva, amado. Cuando tú obedeces a medias, eso es desobediencia. Cuando nosotros obedecemos algunas cosas solamente, eso es desobediencia. La obra del Espíritu Santo nos lleva a la santidad. Nos lleva a apartarnos para Él. Nos lleva, amado, a consagrarnos, a consagrar nuestras vidas. Me lleva al arrepentimiento, me impulsa a la santidad, me conduce a obedecer a Cristo. Si no ha producido esto en ti, ni por intenso que haya sido, amado, la experiencia que hayas tenido con el Espíritu Santo, créeme que no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos impulsa, nos provoca, nos amonesta, nos levanta. Cuando nosotros pecamos, amado, y nos quedamos ahí, y no nos produce dolor el pecado, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué fue por lo cual David clamó? Le dijo, no quites de mí tu espíritu. Porque el Espíritu Santo no habita con la maldad, con el pecado.
es santo. El malo junto a mí no habitará, dice la palabra de Dios. La verdadera obra, la auténtica obra del Espíritu Santo te llevará al arrepentimiento, te impulsará a la santidad, te llevará a obedecer a Cristo, que te guiará a toda verdad y a toda justicia. La verdadera obra del Espíritu Santo, amado, nos hiere para sanarnos. Nos hace tira, nos despedaza, nos tira al piso para luego levantarnos. Tiene que hacer morir el hombre viejo, el hombre que está en nosotros, para que viva el Espíritu Santo en nosotros, amado. El Espíritu Santo, la obra verdadera, auténtica del Espíritu Santo, nos va a impulsar, amado, a obedecer a Cristo, a obedecer a su palabra, a obedecer a sus mandamientos, a cada uno de sus estatutos, amados, ya sea que sean muy duros, pero Dios nos va a llevar a ello. Nos va a sacar de la comodidad en la cual queremos estar, del confort en el cual nos sentimos agradables. Pero Dios nos va a sacar. Yo creo firmemente, amado, que Dios está haciendo una obra gloriosa en esta iglesia. Señor, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no crecemos? A veces queremos que venga un avivamiento sobre nosotros. Y tal vez son cosas buenas que anhelamos. Pero todo parte por nosotros. Todo parte por nosotros. ¿Cuál es el fin de que en la iglesia haya cada domingo un llamado al arrepentimiento? ¿Cuál es el fin que cada día que nos congregamos hay una palabra que nos viene a edificar, que nos viene a tirar por el suelo todas nuestras creencias falsas que teníamos en nosotros mismos? ¿Cuál es el fin de ello? Una de las oraciones que tenía ahora el Robert cuando vino el avivamiento en Azusa, era: dobléganos, Señor, quebrántanos. Haznos tira. Debemos morir para vivir en Cristo. Debemos morir al viejo yo. Debemos morir a nuestros impulsos, a nuestros deseos, a nuestra voluntad, para que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Para que sea Dios el que obre poderosamente en nosotros. El que veamos maravillas en medio de la iglesia es que nos dobleguemos delante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, amado, que nosotros nos postremos delante de Él y llevemos una vida de santidad.
El Espíritu Santo no fue dado para impresionarte, sino para transformarte. El Espíritu Santo nos va a hacer tira. Si eres un verdadero hijo de Dios, seremos hechos tira, amado. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. El Espíritu Santo va a venir a traer sobre nuestras vidas, amado, viene a compungir nuestro corazón. Viene a atravesar nuestro corazón. Viene a hacerte sentir dolor por haber fallado, por haber pecado en contra de Dios. Ponte en pie. Hay muchas cosas más que quería decir, pero por el tiempo hay algo muy lindo que cuando viene el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que comenzaron todos a hablar en nuevas lenguas y todos los que estaban ahí se admiraban, se sorprendían, quedaban atónitos porque decía que cada uno de ellos hablaba en su lengua natal y todos se entendían. Los diferentes idiomas, amados, ahí que todos estos hombres comenzaron a hablar, fue algo maravilloso. Decía, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todo esto que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Así parte la iglesia, Dios dando una misma lengua para esa iglesia que comienza, para que todos hablaran lo mismo y todo se entendiese. En el Antiguo Testamento, cuando los hombres comienzan a construir la Torre de Babel, viene Dios y desciende y hace y provoca en ellos confusión, porque estaban todos de acuerdo en lo que ellos iban a hacer y Dios produce confusión entre ellos y ahí parten hablando en diferentes idiomas y esa obra se detiene. Pero ahora comienza una nueva obra y Dios le devuelve esa gran virtud, amado, de poder hablar lo mismo. Nosotros oramos por la iglesia a través del mundo, en sus diferentes idiomas, cada uno de ellos predicando la palabra de Dios en su lengua natal. Y el evangelio corre y se abre paso en todas las naciones, porque le dio a su iglesia una misma lengua, de poder oír y poder entender lo que ellos dicen. Cierra tus ojos delante de Dios y comienza a clamar a Dios.
Comienza a pedirle a Dios que Él nos conceda el arrepentimiento. Y si tienes que arrodillarte, lo puedes hacer. Pero si te avergüenzas, dice que el que se avergüenza aquí en la tierra, dice que yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre. El llamado al arrepentimiento, amado, es una oportunidad de Dios. No es una costumbre más, no es un ritual más. Es Dios extendiendo su misericordia, extendiendo su amor, para que sintamos un profundo dolor, porque le fallamos a Él, pecamos contra Él, amado. Padre eterno, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra falta, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Padre Celestial, porque solo contra ti hemos pecado. Y contra ti, Señor, hemos fallado. Te negamos, mentimos, Señor. Perdónanos, Padre. Derrama tu Espíritu, Señor, sobre nuestra vida. Quebranta nuestros corazones. Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo: predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación, y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Sala 2035, Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.